espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 26º y último domingo después de Pentecostés, con el cual se cierra el ciclo del año litúrgico, que como todos sabemos puede constar desde 23 a 28 domingos, entre un mínimo y un máximo, después de Pentecostés, y al ser más de 24, pues se completan con los domingos últimos de Epifanía. Y la Iglesia, como sabemos, quiere siempre finalizar el ciclo del año litúrgico antes de comenzar el nuevo año litúrgico, que se inicia con el primer domingo de Adviento, como preparación para la gran fiesta de la Natividad de nuestro Señor, con el mismo y funesto y pésimo y estrambótico y caótico evangelio apocalíptico. Revienten, rechinen aquellos oídos seducidos por el soplo satánico y sutil que ha querido desde el inicio, en vida de los apóstoles, en vida de San Juan, eclipsar el reino de Cristo en esta y sobre esta tierra, eyectando los poderes infernales y las tinieblas del que hasta el momento sigue siendo el rey, el príncipe de este mundo. Y ese es el gran odio satánico a San Juan, a su Apocalipsis y al milenio, que es el culmen de la expresión, de la manifestación de la divinidad de nuestro Señor como Rey universal. Por eso todos los herejes, e incluido padres de la Iglesia, que se los considera así, como a Orígenes, que fueron perfectos herejes, negando la divinidad de nuestro Señor, y esto no lo digo yo, lo dice Santo Tomás de Aquino, que lo cita mucho a Orígenes, pero le marca también su gran impiedad y error. Para él el Verbo era un instrumento del Padre, menor que el Padre, pero no era la identidad esencial divina, sino por participación. No era consubstancial, sino participada. Y nosotros también somos divinos por participación de la gracia. Y no para ahí la cosa. El Espíritu Santo fue también hecho por el Verbo, instrumento del Padre, y menor que el Padre,
divino por participación y no esencialmente, y fue hecho entre todas las cosas que hizo el Verbo. Luego, más negación de la Santísima Trinidad no puede existir. Y eso por Orígenes. Ahora que los incultos, indoctos e ignorantes, sacerdotes y el clero, no lo tenga presente y no lo sepa, eso ya no es culpa mía. Pero que queden claras las cosas. Porque tanto Cayo como Orígenes, que fueron los primeros en impugnar el Apocalipsis y siguiendo Orígenes a Cayo, que era a Logos, no creía en la divinidad. Igualmente Orígenes no creía en la divinidad de Cristo. Y por eso entonces pusieron en duda la autenticidad del Apocalipsis como obra de San Juan y se la atribuyeron al hereje judaico Cerinto, del cual en vida de San Juan relata San Irineo que entrando San Juan a los baños termales públicos en Éfeso, se entera de que está allí Cerinto y dice: no entremos y salgamos antes que se nos caiga en las bóvedas encima. O sea que con el hereje ni la cercanía, ni en un baño público. ¿Qué baños eran? Los baños turcos. Esos eran los baños públicos. Y que todavía existen en Siria. A la mañana van las mujeres o en la tarde van los hombres. O al revés. Bueno, para que no nos extrañe. Otra cosa es que en nuestra cultura occidental esos conceptos no se manejan. Pues bien, entonces, nada de raro tiene que desde el inicio Satanás haya hecho lo imposible para quitar todo aquello que le presagiaba su derrota, tanto de derecho como de hecho. Fue derrotado en la cruz, pero de hecho seguía él imperando en una tierra maldecida por los pecados, comenzando por los de los ángeles, que produjeron los abrojos y las espinas, porque todo lo que creó Dios lo hizo bueno. El pecado de Adán, preservando un sector, el paraíso, cuando toda la tierra era como un paraíso, en un principio. Pero por la caída de los ángeles, quedó reducida a un paraíso. Y ese paraíso también quedó oculto y eclipsado por el pecado de Adán. Y así todas las maldiciones, una detrás de otra. La tierra no produce con esa fertilidad. Viene la muerte, la enfermedad, viene todo por el pecado de la criatura libre, tanto angélica como humana. Sigue imperando, pero ese imperio de Satanás tiene un límite con el fin de la historia de este siglo, con la parusía de nuestro Señor. Y por eso el Apocalipsis, la gran revelación de la manifestación, retorno triunfal de Cristo Rey con todo el poder de su gloria y majestad,
a rescatar a la iglesia, reducida a un pequeño rebaño fiel, pero en manos del anticristo, tanto político como religioso o pseudo profeta con nombre específico. Entonces, es evidente la confrontación. Ahora que el clero ignorante no lo sepa, que tenga premisas mentales desviadas, eso es problema ya de ellos. Pero eso no les da derecho a pontificar en el error. Y peor aún, a hacer profecías falsas, tergiversando. Se ha dicho de paso, por ejemplo, la gran profecía, no solamente de la Salet, Roma será la sede del anticristo, habiendo perdido la fe. ¿Qué más se puede decir? Y el triunfo del Inmaculado Corazón en Fátima. Y los tontunos haciendo reducir todo el problema a Rusia. Porque los problemas que venían por Rusia son de orden material, no de orden espiritual. Ni aún Rusia convertida me va a resolver el problema de la apostasía de Roma. ¿O en qué estupideces creen esos? Como non possumus, es que da rabia e indignación de la ignorancia, aunque lo hagan con buena voluntad. Y se erigen ¿en qué? En Quijotes de una restauración falsa. ¿Y a qué verdad religiosa se va a convertir Rusia? Que ya es tarde, pero aún diciéndole que no. Es que para ellos la Segunda Guerra Mundial no fue nada. Y los problemas de Rusia es la apostasía del Vaticano. No, señor. No, señor. Esos son los males espirituales. Que es muy distinto. Entonces, todos estos desenfocados, con una aparente piedad, le están haciendo el juego al demonio. Y no se dan cuenta. Por eso los invito, si tienen interés por la verdad, a que se haga una confrontación inteligente y teológica con nombre y apellido, no hay ningún problema. Pero no para dialogar en igualdad, sino para convencer con el poder de la verdad. Y si no quedan convencidos, por lo menos que queden anulados. Pero que no sigan captando las inteligencias de los fieles y las desvíen en sus estupideces y fábulas. Entonces, la Iglesia, al finalizar el año, quiere terminar siempre con este 24º y último Evangelio, el año litúrgico. Y no porque la Iglesia sea pesimista, es optimista en la verdad y esperanzada en la bienaventurada esperanza de la parusía. Y no hay que confundir fin de los tiempos apocalípticos con fin del mundo. Ya decía Melania, con la muerte del anticristo no se acaba el mundo, vendrá un triunfo y una posteridad que deslumbrará. ¿Y eso qué es? Aunque ella no lo dice porque no sabía. El milenio. Entre la parusía, primera resurrección,
juicio de las naciones, arrebato al cielo de los resucitados y de los que quedan vivos. Y la segunda resurrección y el juicio final, juicio universal, donde se dicta la sentencia en la última etapa para la salvación de los buenos y la condenación de los malos. Pero la venida de Cristo en gloria y majestad ya inicia el juicio. Pero ese juicio tiene, por decirlo así, dos etapas. Desde la primera, con la resurrección de los santos, y el intervalo intermedio, y después la resurrección de todo el resto que no resucitó en la primera, y el juicio universal, donde se imparte la sentencia definitiva y se dividen las aguas de lo temporal a lo eterno. Pero como estas cosas fueron desde hace miles de años, 2000 años, tergiversado desde el inicio, ¿qué queremos hoy? La gran confusión. Por eso entonces la Iglesia quiere siempre terminar con este evangelio, que parece caótico. ¡Qué desastre, qué hecatombe! Esa es la parte negativa y antecedente de la parusía. La gran tribulación, la gran apostasía, aunque el evangelio de hoy no nos habla de gran apostasía, pero en otros textos paralelos sí, nos habla de la gran tribulación. Nos habla de la abominación de la desolación en lugar santo, cual fue predicha por Daniel. Y Daniel ya había predicho que el templo iba a ser desolado. ¿Y cuándo lo fue? En la época de los macabeos, donde se puso la estatua de Júpiter en el templo. Y por eso toda la historia de los macabeos, para preservar el culto. Y posterior a eso también, en época de Pilatos, se pone la estatua de César, y en otra ocasión la de Adriano. Entonces, cuando veáis la abominación, el falso culto, la idolatría dentro del templo, estad preparado para huir o huid a los montes. Y que eso no caiga en sábado, ni que haya mujeres encintas. Y el que esté arriba del techo no baje, y en el campo no vuelva a la casa. Claro está que aquí viene ese fenómeno donde nuestro Señor, viendo en la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70, no quedando piedra sobre piedra, sino un paredón de contención del muro de las lamentaciones.
veía lo que iba como tipo de lo que iba a acontecer en el antitipo hacia el fin de los últimos tiempos apocalípticos. Y por eso, en una sola visión, estaba expresando dos realidades distintas, separadas en el tiempo, pero semejantes. Y alertando con el ejemplo de la higuera. Si se ve reverdecer la higuera o cualquier árbol, es porque, pero la higuera parece que reverdece antes que viene el verano. Y la higuera también, como quieren los judíos, y en la exégesis también católica, Israel. Y la higuera ya ha reverdecido. Israel como Estado comienza en el año 47 o 48 y Jerusalén deja de ser ahollada por los gentiles y en manos de los judíos en el 67 después de la guerra de los 6 días. ¿Reverdeció la higuera o no reverdeció? Tanto en el concepto judío como en el exegético católico. Por partida doble. Y que no se den cuenta. Pasan desapercibidos. No sabemos si serán o no los últimos tiempos. Bruto, imbécil, animal. Te lo digo despacito, para que vea que es con cariñito. No sabrás tú, por idiota. Pero no pontifiques en tu idiotez. Así de claro. Como algunos en la fraternité, y digo fraternité porque son francesitos, gallitos de pelea, pues aquí hay leones que se comen a los gallos y a las gallinas o a las gainas, así que ojo. Perfectamente se sabe. Y los signos, aunque un signo ya estaba, el del Evangelio por todo el mundo. Y por eso cuando fue por todo el mundo predicado en el 60, ya cayó Jerusalén. Físicamente, en manos de los romanos. El otro signo, la higuera, ese sí, venía después de la caída de Jerusalén, la diáspora, y volver a la tierra prometida. Año 47-48 y Jerusalén en el 67. ¿Reverdeció o no reverdeció? Y guerras y rumores de guerras. ¿Qué ha sido todo el siglo XX? Si un mar de guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y guerra de Vietnam, y guerra de por allá, y hoy en día, guerra también en Siria. Porque no es ni en Rusia, ni en China, ni en Japón, ni en Pakistán, ni en la India, ni en Tutankamón, ni en Irán, sino en Siria. ¿Por qué? Esa es la patria grande de Cristo. Eso es. Y vean ustedes que después de Kuwait y después de Irak, el problema se enfoca de nuevo en Siria y puede pasar cualquier cosa. Pero como coletazo material de la apostasía universal. Y de modo particular de Roma apóstata, sede del anticristo. Y no desde la elección de Francisquito,
sino de la conclusión del Vaticano II, donde Pablo VI promulga Orbi et Urbi, la nueva religión del hombre. Que no se hayan dado cuenta, que no hayan reaccionado, ese es otro problema. El hecho histórico está ahí y es verificable. Y aquí hay una sucesión de impostores y de antipapas y de pseudoprofetas, uno detrás del otro. Hasta llegar al último. Pero tan hereje ha sido Pablo VI como Francisquito. Nada más que haciendo menos, se desnudó más, fue más atrevido, más evidente. Y por eso algunos reaccionan tardíamente. Bienvenidos al club del clan, más vale tarde que nunca. Y a Juan XXIII, ¿por qué no lo nombro? Porque en época de Juan XXIII nadie se planteó el problema. Ya estaba iniciado, él fue el culpable del Concilio Vaticano, o el idiota útil, pero él murió. Y eso se cristalizó, se fraguó con Pablo VI. Entonces, si vamos con documentos y pruebas, ahí están. Lo otro, pues, ya no es fácil de probar, aunque pudo ser tan perfecto hereje y masón como se dice que lo fue. Pero de hecho no firmó ninguna herejía. Sí dijo la gran estupidez, la Iglesia no tiene enemigos. Bueno, si no tiene enemigos, Cristo se mató solo. Se hizo un harakiri, o como se diga. Si no fueron los enemigos, ¿quién lo mató? Se murió solo el pobre. No tiene enemigos la Iglesia. ¿Y la judeo-masonería qué es? Entonces no seamos imbéciles. Sí hay enemigos. Y el Padre Nuestro, líbranos del mal. De todo mal. Entonces, quede claro. Y esa huida que fue efectiva y ruina de Jerusalén, pues lo mismo le acontecerá al mundo. La destrucción del mundo, por eso la hecatombe cósmica. Y huid a los montes. Dicen algunos santos padres como San Jerónimo, huid a la verdad eterna, a las alturas de las cosas de Dios. Porque como dice Santo Tomás, la gran tribulación será la defección doctrinal. Y si los tiempos no son abreviados por el testimonio de la verdadera doctrina, todos caerían, todos serían engañados, falsos cristos y falsos profetas. Y esta hecatombe que vemos que es gran poder de las tinieblas, y nos dice la epístola de hoy, santos de la luz. Y aquí que esto es de la oscuridad, de las tinieblas del error, imperando dentro de la Iglesia oficialmente. Gracias a Vaticano II, el gran conciliábulo cismático de la Iglesia y herético, en ruptura con la tradición, que no se haya visto la herejía, porque estaba camuflada como bombas de tiempo, es otro problema. Que yo no haya visto como médico el cáncer que se inició hace 20 años, pero no quiere decir que el cáncer es de hoy o de ayer, por lo menos de hace
sino 20, 15 años. Pues bueno, aquí, salvando las distancias, pasa algo parecido. Pero hoy tenemos que darnos cuenta. No nos podemos quedar en el pasado. Lo que Monseñor Lefebvre no dijo o no se atrevió a decir, no quiere decir que hoy no lo hubiera dicho. Y si no lo hubiera dicho hoy, pobre de él, hubiera defeccionado. Cuidado. A cada cosa su tiempo. No hay que anticiparse, pero tampoco hay que retrasarse. Aquí es caminando despacio, pero con paso firme. Y para atrás ni el impulso. Y el que pega primero, pega 2 veces. Esto es una jaula de leones. Y el que se meta ahí tendrá que ser gladiador, con revólver y látigo, para mantenerlos a los leones quietos. Y si se descuida, se lo devoran. Y aquí estamos algo parecido. El demonio gira a nuestro alrededor viendo a quién se va a devorar si se duerme. Entonces, por eso, alerta. Las señales, la higuera. Y Cristo vendrá con todo el poder de su gloria y majestad sin que nadie me lo diga que está allá o acá. Porque así como las águilas se congregan alrededor del cadáver, la comparación, los fieles se congregarán alrededor de Cristo. Y dice San Jerónimo, alrededor de la pasión de Cristo, de la misa de Cristo. Y los verdaderos fieles no están hoy congregándose alrededor de la misa. Y por eso tratan de dividir y de subdividir. Pero ya vemos cómo hay una proyección de congregación. En Cristo, su pasión, como dicen algunos, no todos. Pero de todos modos, valga el ejemplo, el día de la parucía será como un relámpago, se verá por todas partes. Nadie tiene que venir a avisarme. Si estoy vivo me doy cuenta. Y hasta si estoy muerto, resucito. Si estoy dentro de esos privilegiados. Entonces, nadie tiene que venir a decirme a que salga. Y habrá oscuridad. Se habla de esos famosos 3 días, yo no sé, pero si llegan a ser ciertos, ahí está. 3 días de oscuridad para purgarse el mundo, que mejor. Y a ver si se arrepienten como última posibilidad este mundo pagano, impío, de musulmanes, de judíos, de budistas, de católicos, modernistas. Y también de tradicionalistas tontos, dormidos, idiotitas también, que hacen el juego. Y son doblemente culpables, porque se muestran defensores de una cosa que no defienden. Están utilizando una imagen falsa, eso es peor. Es preferible el enemigo de frente, pero no el amigo de al lado que es el que me va a traicionar. Eso es lo que ha hecho Monseñor Felé en su estupidez, Smithberger y compañía. Porque yo no le echo toda la culpa a Monseñor Felé, que es de escasas mientes. Aunque muy políglota como el loro, sí. Pero el loro habla, pero no entiende lo que dice.
Pero el cerebro gris, Smithberger, y los asesores que tiene sí saben. Entonces, pues vemos muy bien, mis estimados hermanos, cómo entonces todo esto que está dicho de un solo en bloque, hay que desgajarlo entre la caída de Jerusalén y la destrucción del mundo, tipo y antitipo, y tener así los avisos, las señales, y esperar con gran esperanza la bienaventurada venida de nuestro Señor, con todo el poder de su gloria y majestad, Cristo Rey, Rey del universo, a tomar posesión de esta tierra satanizada y de su iglesia vilipendiada, donde Satanás ha puesto su trono. Hasta el mismo exorcismo ya quitado de León XIII pedía por la cátedra de Pedro, donde se instauraría Satanás. Y eso es un hecho hoy en día, pero Satanás no me va a salir con un trinche y cola, vestido de rojo, pezuñas y cachos, sino con una carita de Juan Pablo II y hoy de Francisquito te quiere todo el mundo. Che. Por eso, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y bueno. Pero él ya, como es porteño, no tiene que ir a Buenos Aires. Él se fue de Buenos Aires a Roma y allá está. ¿Y quién le dice nada? Y los imbéciles van corriendo, sí, su majestad, la autoridad, la infalibilidad del Papa. Oiga, pero nos creen niñitas idiotas. Oiga, vírgenes sí, pero no estúpidas, sino inteligentes. Ciencia, sapiencia, como dice la escritura, la epístola de hoy. La religión católica no es de bobos ni de brutos, de inteligentes. Y de la inteligencia y sabiduría divinas. No humanas, divinas. Otra cosa es que el voluntarista me haya hecho idiota. Sí, yo, monjita bigotuda. Sí, muy santita y muy idiota. No. Y si fueran las monjas, bueno, hasta los curas peores. Afeminados mentalmente, sin capacidad de combate. Un hombre que no tenga capacidad de combate es un afeminado. Y más si es un confirmado en Cristo Rey para defender como soldado, ¿qué pasa? Falta averaje, virilidad, virtud, fortaleza. Pues bien, mis estimados hermanos, habría muchísimo más que decir, pero no quiero abusar de la paciencia y no lo puedo decir todo. Pero este evangelio, con el que quiere finalizar el año litúrgico la Iglesia, es de gran esperanza, porque espera la victoria y el triunfo real y total de Cristo Rey, de los sagrados corazones de Jesús y María, del triunfo inmaculado de María, del corazón de María. Que todo es lo mismo, porque el corazón de carne de nuestro Señor lo tomó de la carne de las entrañas puras y virginales de la Santísima Virgen María, cosa que, dicho de paso, no cree el viejito de 90 y pico años, Padre Llanos,
yo soy feliz, eres un feliz degenerado hereje que no crees en la virginidad de la Virgen y te dices católico y ningún obispo te excomulga porque son quizás peores que tú. Y con 92 años o algo por ahí, soy un viejito feliz, eres un pendejo, perdón, cuando menos. Y en Colombia esa palabra suena feita en un sermón, pero quiere decir idiota. Porque en otras partes creo que quiere decir otras cosas peores. No la debí de decir, perdón. Pero ¿cómo es que un hombre de 90 años diga que es feliz y niega la virginidad perpetua de Nuestra Señora? Y niega otras cosas más. Y es el gran Padre Llanos que escribe en el periódico. Pues ahí te va. El colmo. ¿Por qué existe el Padre Llano? Porque la mamá que lo parió. ¿De dónde salió? La nueva iglesia. Y con 90 años. Le violaron el cerebro. Lo prostituyeron y por eso es un hereje feliz. Como las chicas del cabaret son felices. Bailando ahí en tanga o como quieran. Y este con 90 años. Pero por lo menos nuestro Señor nos dice que las prostitutas estarán primero que todos estos herejes. Para demostrarnos que es peor la prostitución intelectual, religiosa, que la carnal, física. Así que siga diciendo que es feliz. Ojalá que se convierta. Y lo digo por si alguien va y le dice, a ver si la gracia del Espíritu Santo y Nuestra Señora le ayudan y se convierte, porque si no, ¿a dónde se va a ir? Alegremente feliz en el infierno. Pero es que ni cree en el infierno, el desgraciado. Según él, ¿a qué infierno si no existe? Dios mío, recemos por él. Pero hereje de pura cepa. Pues bien, acabado el paréntesis, entonces, mis estimados hermanos, la bienaventurada esperanza apocalíptica de la presencia de nuestro Señor con todo el poder de su gloria y majestad en su segundo retorno, para que así se haga la voluntad de Dios tanto en el cielo como en la tierra, y haya un solo rebaño que después de haber sido congregado, santificado y preparado para ver al Padre, nuestro Señor lo entregue al Padre del cual Él procede. Y así entonces se entre en la eternidad. ¿Qué mayor esperanza? ¿Qué mayor gloria? ¿Y qué mayor inyección para poder mantenerse uno en esta gran tribulación, que si los tiempos no se abrevian, ¿quién se salvaría? ¿Quién? Ya lo vemos. Si nosotros estamos a punto de claudicar en cualquier momento. Por eso no nos podemos dormir y pedir, ven Señor Jesús. Y que esa sea una oración que nos santifique, pedida de todo corazón. Y que así podamos entonces perseverar en la verdad de pie, sin caer por la gracia de Dios.
que la Santísima Virgen María nos ayude a mantenernos de pie y que podamos así santificarnos en la gracia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. El príncipe de este mundo. Y ese es el gran odio satánico a San Juan, a su Apocalipsis y al milenio, que es el culmen de la expresión, de la manifestación de la divinidad de nuestro Señor como Rey universal. Por eso todos los herejes, e incluido padres de la Iglesia, que se los considera así, como a Orígenes, que fueron perfectos herejes, negando la divinidad de nuestro Señor, y esto no lo digo yo, lo dice Santo Tomás de Aquino, que lo cita mucho a Orígenes, pero le marca también su gran impiedad y error. Para él el Verbo era un instrumento del Padre, menor que el Padre, pero no era la identidad esencial divina, sino por participación. No era consubstancial, sino participada. Y nosotros también somos divinos por participación de la gracia. Y no para ahí la cosa. El Espíritu Santo fue también hecho por el Verbo, instrumento del Padre, y menor que el Padre, divino por participación y no esencialmente. Y fue, ¿qué baños eran? Los baños turcos. Esos eran los baños públicos. Y que todavía existen en Siria. A la mañana van las mujeres o en la tarde van los hombres. O al revés. Bueno, para que no nos extrañe. Otra cosa es que en nuestra cultura occidental esos conceptos no se manejan. Pues bien, entonces, nada de raro tiene que desde el inicio Satanás haya hecho lo imposible para quitar todo aquello que le presagiaba su derrota, tanto de derecho como de hecho. Fue derrotado en la cruz, pero de hecho seguía él imperando en una tierra maldecida por los pecados, comenzando por los de los ángeles, que produjeron los abrojos y las espinas, porque todo lo que creó Dios lo hizo bueno. El pecado de Adán, la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 26º y último domingo después de Pentecostés, con el cual se cierra el ciclo del año litúrgico, que como todos sabemos puede constar desde 23 a 28 domingos, entre un mínimo y un máximo, después de Pentecostés. Y al ser más de 24, pues se completan con los domingos últimos, hecho entre todas las cosas que hizo el Verbo. Luego, más negación de la Santísima Trinidad no puede existir. Y eso por Orígenes. Ahora que los incultos, indoctos e ignorantes, sacerdotes y el clero, no lo tenga presente y no lo sepa, eso ya no es culpa mía. Pero que queden claras las cosas. Porque tanto Cayo como Orígenes, que fueron los primeros en impugnar el Apocalipsis, y siguiendo Orígenes a Cayo, que era a Logos, no creía en la divinidad. Igualmente Orígenes no creía en la divinidad de Cristo. Y por eso entonces pusieron en duda la autenticidad del Apocalipsis como obra de San Juan, y se la atribuyeron al hereje judaico Cerinto, del cual en vida de San Juan relata San Irineo que entrando San Juan a los baños termales públicos en Éfeso, se entera de que está allí Cerinto y dice: no entremos y salgamos antes que se nos caigan las bóvedas encima. O sea que con el hereje ni la cercanía, ni en un baño público de Epifanía. Y la Iglesia, como sabemos, quiere siempre finalizar el ciclo del año litúrgico antes de comenzar el nuevo año litúrgico, que se inicia con el primer domingo de Adviento, como preparación para la gran fiesta de la Natividad de nuestro Señor, con el mismo y funesto y pésimo y estrambótico y caótico evangelio apocalíptico. Revienten, rechinen aquellos oídos seducidos por el soplo satánico y sutil que ha querido desde el inicio, en vida de los apóstoles, en vida de San Juan, eclipsar el reino de Cristo en esta y sobre esta tierra, eyectando los poderes infernales y las tinieblas del que hasta el momento sigue siendo el rey